Buenas, queridos hermanos, bienvenidos sean todos una vez más a nuestro estudio bíblico La Fe de Jesús. Hoy tenemos la lección número 14, titulada Lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia de Cristo. Para empezar, vamos a entonar nuestro corito tema en el hogar, y luego continuaremos con una oración. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús. Si en tu hogar tú lo recibes, si en mi hogar yo lo recibo y lo dejamos entrar, veremos que bien se vive, veremos que bien se vive con Jesús. Wolfi, por favor, dirígenos en oración. Querido Jesús, te damos gracias que tú nos permites otra vez tener la ocasión de estudiar tu santa palabra juntos. Amén. Ayúdanos a entender bien el tema, la Iglesia de Cristo. Manda tu Espíritu Santo a nuestros corazones y también a la boca de Yani, para que ella pueda decirnos cómo es la cosa y que podamos entenderlo y rectificar con la Biblia para que estemos seguros de todo. Gracias, Jesús, porque tú haces todo lo mejor para nosotros. Amén. 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 Muy bien, vamos a empezar con la pregunta número 1. Fundación y fundamento. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Leamos lo que nos dicen las Santas Escrituras en San Mateo 16, 16 al 18. Wolfi, Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, entonces el mismo Cristo es el fundamento de la iglesia. Pedro le dijo que ¿quién dicen aquellos que yo soy? Tú eres el Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es la roca, la fuente de poder en la cual está fundada la iglesia. Cristo es el fundamento. Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia. Lo encontramos también en Efesios 2:20. Leamos Efesios 2:20, porque nadie puede tener otro fundamento. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Muy bien, Cristo Jesús mismo es la piedra angular. Vemos que el cimiento, cuando vamos a construir una casa, mi padre que es maestro constructor, que es albañil, lo primero que se compra cuando se va a hacer una casa son los blocks. Son cuadrados, son piedras cuadradas que se llaman blocks. Y vemos que lo ponen para hacer una pared, por ejemplo, para hacer la zapata. Ponen mucho cemento, porque el cemento cuando se seca se pone duro, se endurece. Es una zapata, una simiente hecha de piedra y de cemento, que es piedra molidas. El cemento también es en polvo, pero son piedras molidas que mezclada con agua se endurece y se vuelve muy, muy potente, fuerte. Y sostiene la casa. Y así hacen la zapata. Vemos que hacen también columnas. Y le ponen varillas y le ponen blocks
esos bloques que son de piedra, unas piedras que son así cuadradas, y en esas piedras la van poniendo con cemento, la van pegando así, pegadita, pegadita, hasta hacer una pared. Y en ese fundamento edifican una casa. Entonces, ese fundamento, esa piedra angular es Cristo mismo, Cristo Jesús. La iglesia y sus dignatarios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Cristo Jesús. Vamos con la pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Leamos lo que nos dice Efesios 2:22, que lo acabamos de leer hace un ratito, que decía que Cristo mismo es el fundamento de la iglesia. ¿Lo puedes leer otra vez, Wolfi, para rectificar? Sí. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús misma la piedra angular. O sea que los apóstoles y los profetas estaban también unánimes en un propósito con Cristo Jesús. Ningún apóstol ni ningún profeta puede llamarse por sí mismo apóstol o por sí mismo profeta si no está guiado o llamado por Cristo Jesús. Vemos que los apóstoles no se llamaron ellos mismos, dijeron, sí, aquí estoy, yo soy el apóstol Pedro, yo soy el apóstol Juan, yo soy el apóstol Pablo. No, mi hermano. Cuando usted escuche que un apóstol, que un profeta por ahí salga por sí mismo, yo soy el profeta fulano de tal, yo soy el profeta yo no sé quién, sin Jesús haberlo llamado, no creáis. Acuérdese que la misma Biblia dice que el diablo hará señales y hará descender, si es posible, fuego del cielo para engañar aún a los escogidos. Mucho ojo. Por ahí andan muchos haciéndose llamar por profetas, sin haber llamado por Cristo Jesús. Jesús mismo fue que lo escogió y le dijo, Pedro, ven. André, Mateo, vengan. Jesús lo fue llamando uno por uno. Uno por uno lo fue llamando, pero lo llamó el mismo Jesús. Ellos no se llamaron a sí mismos. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, ¿quién es el fundamento mismo de la iglesia? Es el mismo Cristo Jesús. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Leamos Efesios 4:11 al 12. ¿Qué nos dice la Santa Escritura? Veamos. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. A fin, o sea, que todos seamos los santos, a fin de que todos seamos llamados santos. Yo no puedo decir que cualquiera que ande por ahí puede ser un pastor, puede ser un administrador, puede ser un guía. El ser un guía, el ser un administrador, el ser un ministro, un pastor, es una responsabilidad muy sagrada. Es algo sagrado y es algo muy importante y no puede hacerlo cualquiera. Si bien que todos tenemos dones espirituales y nuestros dones pueden ser puestos o tienen que ser puestos en las manos de nuestro Señor Jesús para que a través del Espíritu Santo nosotros seamos el barro y Jesús sea el alfarero, que Él nos moldee y nos haga trabajar para Él. Pero que yo coja mis dones y que yo me gloríe yo misma y que me dé títulos yo misma. La honra y la gloria debe ser para Dios. Mi talento debe ser puesto en las manos de Dios. Yo no puedo gloriarme y usar mi talento para beneficio propio.
hasta que el yo no sea eliminado de mí y yo solo piense en obedecer y glorificar a Dios con mis dones, el Espíritu Santo no será derramado en mí, yo no podré trabajar para Dios. Hay muchas iglesias que tienen años y mucho tiempo siendo iglesia, pero no crecen, no adelantan, no ganan almas. ¿Y por qué? Porque los dones son mal administrados. Porque los dones no se ponen exactamente en las manos de Dios. ¿Cómo yo pongo mi don en las manos de Dios? Siendo humilde. Cuando yo me pongo en las manos de mi Señor Jesús y yo sea humilde, yo digo, Señor, mira, aquí estoy. Yo quiero trabajar para ti. Yo tengo que ponerme en las manos de Dios y dejar que el Señor me transforme, que el Espíritu Santo me transforme. Y ese don que yo tengo, puesto en las manos de Dios, con la humildad que yo tenga, unida con la potencia divina, puede hacer maravillas. Puede hacer maravillas, pero yo tengo que ser humilde. Y no todos tenemos los mismos dones. Hay dones que son de administración, hay dones que son de enseñar, hay dones que son de administrar, hay dones que son de ser pastores, hay diferentes dones. Entonces, es una responsabilidad muy grande como junta de iglesia. Hay algo que se llama junta de iglesia. Son personas que son cuidadosamente seleccionadas con mucha oración para escoger los cargos de una iglesia. Esas personas deberán ser personas honestas, deberán ser personas consagradas, deberán ser personas que trabajen para Dios y por Dios. Muy bien, no todos pueden ser ministros de la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? El dirigente de la iglesia puede ser tú, puede ser yo. Si yo me pongo en las manos de Dios y me dejo que el Espíritu Santo sea el que trabaje en mí. Pero por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Así es que si yo me pongo en las manos de Dios, yo puedo hacer maravillas con mis dones. Vemos que en la parábola de los dones, el Señor le dio a uno 2, a otro le dio 3, a otro le dio 1 solo, pero el Señor no dejó a nadie sin un don. Ese don que tú tienes, si tú lo pones en las manos de Dios, el Señor puede hacer maravilla contigo. Quizás tú no puedes ser un predicador, quizás tú no seas un pastor, quizás el don tuyo sea orar, quizás el don tuyo sea ser una ayudadora en la iglesia, porque aún el hermanito más pequeño que limpia la iglesia es un don, porque está limpiando la casa de Dios. Aún ese hermanito es valioso. Y quizás el más valioso, porque sin ese hermanito tuviéramos una casa, la casa de Dios estuviera sucia. No debemos menospreciar a nadie, porque todos somos iguales en la presencia del Señor. Todos somos valiosos. Así es que pon tu don, no importa cuál sea, por pequeñito que sea tu don. Si lo pones en las manos de Dios, si te pones en las manos de Dios, el Señor puede hacer maravilla con ese pequeñito don. Y verás qué grande será, porque el Salvador Celestial, el gran Rey de Reyes, hará maravillas contigo si decides trabajar para Dios. Amén. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Leamos lo que nos dice San Mateo 4:23. San Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, entonces las triple misión de la iglesia es enseñar, proclamar el evangelio, que es lo mismo que predicar, y sanar. Quizás tú me dices, ¿cómo yo puedo sanar a los otros? Yo no soy doctor, yo no soy médico, pero cuando yo vengo donde ti con un dolor emocional, con una enfermedad espiritual, y yo te digo, Dai, yo me siento mal, yo estoy triste, y tú te sientas conmigo, y tú oras conmigo,
Tú estás sanando mis heridas emocionales. Tú estás sanando mis heridas espirituales. Cuando el pueblo de Dios se decide a orar, se sienta a orar, dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. A veces hay personas que tienen tantos problemas y necesitan solamente que alguien los escuche. Con el simple hecho de tú tener oído para ese hermanito, tú estás siendo un médico, aunque no lo sepas, con el simple hecho de escuchar, porque quizás esa persona solo necesita que ser escuchado. Quizás esa persona está en el suelo y solo necesita una palabra de aliento. Quizás esa persona esté triste y con un simple chiste tú le haces reír y le haces olvidar la tristeza a esa persona. Entonces hay muchos métodos de que nosotros podemos curar. Quizás hay 8 médicos naturales que son el agua, que es el aire fresco, que es el sol, que es el ejercicio, que es la fe o lo creer en Dios, es alimentarte sano y es la oración. Hay esos 8 remedios naturales, si tú lo pones, y el sueño, que es muy importante también, olvídese, es el 8. Entonces, esos remedios naturales, entre ellos está la confianza en Dios, porque la fe mueve montaña. Recuerdo un experimento que hicimos una vez cuando yo estaba en el Cabral Ibáez, nos ponían a ver experimentos. Cuando yo estaba estudiando psicología, yo me iba a la parte de neurocirugía y ahí había una parte que estaba dedicada a salud mental, donde habían enfermos psicológicos muy fuertes, enfermos mentales muy fuertes. Y un día nos pusieron a nosotros a ver una película de un hombre que ¿cómo se dice? Cuando le dan una sentencia, sentenciado. Lo habían sentenciado a muerte con una jeringuilla, con una inyección letal, que es para matar. Y entonces, un psicólogo, psiquiatra, como ya el hombre, como quiera, estaba destinado para la muerte, para morir, 4 días o 3 días antes de la muerte, decidió hacer un experimento con él. Preguntaron y todo estaba listo. El experimento consistía en vendarle los ojos y hacerle al que estaba ya, era un delincuente, ¿no? Al que estaba ya designado para morir, hacerle un experimento con agua. O escúcheme bien. Ellos cogieron, le ataron los ojos y le hicieron una presión psicológica diciéndole que lo va a matar. Y él le hizo entender cómo era la muerte, lo que era la muerte. Primero lo conmovió, lo llevó a experimentar lo que era la muerte. Y le dijo, y vas a sentir un frío, y vas a sentir escalofrío, y luego vas a sentir un dolor. Y así es la muerte. Y así te vas a morir. Y te tapan los ojos. ¿Usted sabe qué le echaron aquí en el pecho? Cogieron un vaso de agua fría y le echaron el vaso de agua fría. Mientras el psicólogo decía, el psiquiatra decía, y ahora estás experimentando el frío de la muerte. ¿Ustedes saben que el hombre murió? El hombre murió con un vaso de agua fría que le echaron en el pecho. ¿Por qué? Porque él creía que ese era algo letal que le estaban poniendo para matarlo. Miren lo grande que es creer, la fe, la confianza. Él creía en eso, él creyó que lo estaban matando. Sin embargo, no era eso. Le dieron las respiraciones artificiales y los revivieron. Y para su sorpresa, el hombre después salió en libertad condicional, porque un crimen no puede ser penado 2 veces. Entonces, la fe mueve montaña. Ese hombre en la cárcel luego conoció a Jesús
y se arrepintió y hoy es un predicador. No podemos desechar a nadie y no podemos poner a un lado las cosas que Dios nos ha hecho para curarnos. Hay mucha forma de curarnos, hay mucha forma. Y el poder de la naturaleza es increíble. El poder que Dios tiene, antes se curaban, por ejemplo, solo con hierbas naturales. Hoy día para todo uno toma una pastilla. Hoy día para todo uno toma muchos medicamentos, pero sabemos que los 8 remedios naturales están ahí para nosotros, para nuestro beneficio. Muy bien. Que vamos con la siguiente pregunta. Wolfie, ¿tú leíste ya? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, entonces, ¿cómo deben, la número 5, ¿cómo debo gobernarse la iglesia? Vimos que la triple acción son enseñar, proclamar y sanar. Esas son las 3, en la número 4 sí, esa es la respuesta. Enseñar, proclamar y sanar. Hay diferentes tipos de sanar. Y proclamar, que es lo mismo que predicar el evangelio. Estamos llamados a predicar el evangelio y no solamente predicar, porque si no eres un pastor, puedes predicar con tu ejemplo, con tu forma de ser, con tu forma de tratar a los demás. ¿Por qué? Porque un acto vale más que 1000 palabras. Entonces, más vale predicar que el otro vea que tú eres cristiano, que el otro vea que el amor de Cristo vive en ti, que el otro sienta ese amor ágape que solo viene de Jesús y que tú des ejemplo donde quiera que tú vas, no solo con hablarlo, sino con tu proceder, con tu forma de ser. Y esa es la mejor predicación que existe. Muy bien, la número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Vayamos rapidito a Hechos 6, del 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos de espíritu santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Muy bien. Entonces, había una disputa ahí porque las viudas estaban siendo descuidadas, pero el mandato era ir a predicar el evangelio. Entonces, si se descuidaba la predicación del evangelio, muchas almas se iban a perder, pero también había que ayudar y cuidar las viudas que estaban ahí, que tampoco tenían de comer. Entonces, ¿qué hicieron? Sabiamente decidieron elegir a 7 personas, a 7 hermanos, que se cuidaran de alimentar a esas hermanas que habían enviudado y que no tenían alimento. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Con sabiduría, con dirección del Espíritu Santo y con amor. Porque de nada me sirve yo predicar por ahí afuera cuando los de mi casa se estén perdiendo. Entonces, debo tener misericordia, sabiduría y sobre todo pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque también hay que cuidar la iglesia, porque hay también bienes materiales, financieros y sociales, también los espirituales. Hay muchos ámbitos en la iglesia que deben ser cuidados, que deben ser dirigidos. Por ejemplo, la iglesia también tiene gastos. Entonces hay que poner una persona que sea seria, que sea honesta, para que sea el administrador de esos gastos y que pueda administrar bien la situación, porque hay luz que pagar, hay
muchas cosas, electricidad hay que pagar agua, hay que comprar los muebles, hay que comprar las lámparas, hay que comprar, inclusive en la cocina, para los hermanitos que llegan, que haya comida, que hayan suficientes ollas para cocinar. O sea, es toda una administración que hay que hacer. Y para que todo marche de la forma correcta, hay que nombrar a la persona correcta en el lugar correcto, porque si no, no funciona. Entonces, es mucha responsabilidad y no es fácil. No se cree que es fácil. Yo lo digo porque yo soy diaconisa también y yo soy la directora del departamento de niños en mi iglesia y la responsabilidad es mucha. Pero nada es imposible porque estamos aquí para trabajar para Dios, para predicar el evangelio. Pero la predicación no es solamente de palabra, no es solamente de boca, sino con actos. Y para que las cosas marchen bien, sabemos que Dios es un Dios de orden. La misma Biblia dice, hacer todo decentemente y con orden. En una casa desordenada, donde todo está desordenado, el Espíritu Santo no puede habitar. Y el orden empieza aquí, mire, en su cabecita. Aquí empieza el orden. El orden empieza en su cabeza. Si la cabeza anda mal, olvídese que el cuerpo completo va a andar mal. Entonces, poniendo a Dios, que es la cabeza y debe ser la cabeza de la iglesia, y con mucho ayuno y oración, podremos entonces elegir correctamente si lo ponemos todo en las manos de Dios. Amén. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Vayamos a San Juan 13:15. San Juan 13:15. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Muy bien. Entonces Jesús es el que está hablando. En esa ocasión, en San Juan 13:15, es cuando Jesús le hace el lavamiento de pie a los discípulos. Y Jesús viene con su toallita y le dice que le va a lavar los pies. Pero Pedro dice, no, espérate, de ninguna manera. Yo no voy a dejar que mi maestro a mí me lave los pies. Y el Señor Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo en el reino celestial. Espérate, Señor, si así es, no me laves solo los pies, lávame completo, desde aquí arriba, desde mi cabeza hasta allá abajo, lávame completito. Y después el Señor sigue más abajo y dice, porque ejemplo yo he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Entonces, el ejemplo de nosotros es Jesús, no es el pastor, no es el director de la iglesia, no es un diácono, no es una diaconisa, no es el hermanito que a mí me cae bien, la hermanita que a mí me cae bien, no es el director de jóvenes, no es el anciano o la anciana de la iglesia. Mi ejemplo es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hasta que yo no deje de ver a los que están a la derecha o a la izquierda y me enfoque solamente en mirar a Jesús, yo no voy a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos humanos y todo humano de alguna forma u otra hierra, cae, cometemos errores. Entonces, si mi vista está puesta solo en un pastor y ese pastor, como puede acontecer y ha acontecido, llega y cae, voy a caer yo también, voy a caer en una depresión tremenda, porque yo he visto ese caso, ya ha ocurrido varias veces esa situación. Aunque el pastor ha caído, el pastor se ha ido de la iglesia y caemos en un hoyo, en un hueco profundo de depresión, de desaliento, de desánimo. Pero nuestra vista tiene que ser solo puesta en Jesús. Nuestro ejemplo tiene que ser solo Jesús, no los hermanitos, no el pastor, no otra persona. Mire a Jesús, que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. Muy bien, vamos a la pregunta número 7.
¿Cuál será la norma de la conducta de la iglesia? Leamos Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, desde un principio, Satanás intenta que nosotros no guardemos los mandamientos y tampoco tengamos el testimonio de Jesús. Hizo guerra contra la iglesia, contra la mujer, que es la iglesia. Mujer es el sinónimo de iglesia. Y el restante, sus descendientes, somos nosotros. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Entonces el diablo quiere hacernos caer. El diablo no quiere, no tiene ningún interés en que tú guardes los mandamientos, específicamente el cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es el sello del Dios Altísimo, es el sello del Padre Celestial. Y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, sabemos que nosotros tenemos a la hermana Ellen de White, que fue nuestra profeta y que fue usada por el Espíritu Santo. Yo no creía, le voy a contar una anécdota, yo no creía en Elena de White. En mis tiempos, en el tiempo de Dai, nosotros no escuchábamos hablar mucho de Elena de White. No se usaba mucho Elena de White. Y yo, pues, yo no creía en ella. Y un día mi madre me dice, no, porque la sierva del Señor, digo yo, ¿quién es la sierva del Señor, mami? Y me dice, es la hermana White. Y ella empezó a leer, creo que Primeros Escritos o El Camino a Cristo, algo así. Y entonces yo le dije, pero yo no creo en eso, mami, ¿cómo va a ser eso? Eso es como algo ilógico, le decía yo. Entonces me dice, mira, te voy a decir algo. Dios donde quiera tiene un remanente. Y la Biblia, y me busco en la Biblia porque no hará Dios nada sin que los diga a sus siervos los profetas, los revele a sus siervos los profetas. Todas las profecías de Elena de White se han cumplido. Y ella lo ha dicho antes, muchos años antes de que acontezcan, y ha pasado. Cuando yo leí El Camino a Cristo, después leí Primeros Escritos, después leí varios libros. Cuando yo leí en uno de sus libros que ella describía con tanta exactitud el cielo, yo no puedo hablar de la casa de Dai, yo no puedo hablar de la casa de mi madre, a menos que yo no haya entrado a la casa de mi madre. Yo no puedo decir porque estaba colocada la mesa de este lado, porque estaba puesta así y así, porque había 5 sillas, porque había un florero encima de la mesa con flores rojas, a menos que yo no haya visto la casa de mi madre y haya entrado al comedor de mi madre, yo no te puedo a ti dar con lujos de detalles lo que hay encima de la mesa de mi madre. Y cuando yo leí cómo ella describe la patria celestial, cómo ella describe tantas cosas de una forma minuciosa, de una forma con tanta exactitud y basada en lo que dice la Biblia, tú te vas ahí y lo dice exactamente así en la Biblia. Yo me convencí de que ella fue usada por el Espíritu Santo de Dios. Si tú no crees en ella, me da mucha pena, porque te pierdes una gran cosa. Te pierdes muchas enseñanzas, te pierdes un tesoro que el Señor tiene para ti. Pero yo te invito que si no crees, órale a Dios como yo lo hice y como lo han hecho otras personas. Tengo testimonio de Suje, la niña que vive aquí con nosotros, que la quiero muchísimo. Ella tiene un testimonio poderoso de cómo el Señor mismo, el mismo Espíritu Santo, la guió a ella a leer los libros y a creer en las siervas del Señor. Así es que te pierdes una gran cosa y si no lo has hecho, vamos a orar. Órale a Dios
y pídele al Señor, el Espíritu Santo te va a guiar, porque el único que convence de verdad, de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. Y el que te da sabiduría es Dios. Pídele sabiduría a Dios y tú verás que el Señor te va a mostrar la verdad, porque el Señor te muestra y te llama. Pídele al Señor que te dé una señal, como le pidió Gedeón, y el Señor se la dio. El Señor te la va a dar. Amén. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Leímos ya Apocalipsis, Wolfie? Sí, muy bien. ¿Qué don poseerá la iglesia? ¿Qué don poseerá la iglesia? Leamos Apocalipsis 19:10. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, es el espíritu de profecía. Vorher hast du das Zeugnis Jesu gesprochen. Ujú, Das, aber eigentlich hast du vorhin so Fe de Jesús. ujú, Fe de Jesús ist das ganze adventistische ujú. Glaube. Muy bien. Das vielleicht auch sagen. Wolfie me está diciendo en alemán que la fe de Jesús es todo lo que confían y lo que creen en Dios. Abarca todo lo que es la fe de Jesús. La fe de Jesús es como Jesús tuvo su fe cuando estuvo en la tierra. Entonces, toda enseñanza que también nosotros como iglesia adventista tenemos. Y también es la forma en cómo nosotros debemos tener la esperanza en Dios, cómo confiar en Dios, cómo creer todo esto. Muy bien. Entonces, no solo los adventistas del séptimo día nos vamos a salvar. Hay muchas ovejas, dice el Señor y en la Biblia, porque hay muchas otras ovejas que no son de mi redil y que en aquel día o en el último momento serán atraídas al redil. En todas religiones hay hermanos evangélicos que son hermanos fieles, que son hermanos que sirven de corazón, tienen un corazón sincero. Hay hermanos de muchas otras religiones que son personas sinceras, que son personas que están como Pablo, en aquel entonces cuando era Saulo de Tarso, que tienen un celo cristiano y creía Saulo en aquella ocasión que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los cristianos, y él lo hacía convencido, con una convención de que él estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando él fue a perseguir a los cristianos, el mismo Jesús lo detuvo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿y quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Saulo, Saulo, dura cosa que sacóse contra el aguijón. No podemos menospreciar a ningún hermanito de ninguna religión. Al fin y al cabo, religión no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer lo que dice la Biblia. No tener un libro extra, no tener una cosa extra, porque hay muchas religiones que tienen unos libros extra a la Biblia. Lea la Biblia. Busque la palabra de Dios. Convénzase usted mismo, no porque te hayan dicho, sino porque usted mismo haya leído, porque usted mismo haya escudriñado de qué se trata. El espíritu de profecía es el don que poseerá la iglesia en los últimos días, según Apocalipsis 19:10. Y ese espíritu de profecía son los escritos de nuestra sierva del Señor. Entonces, dice que después de un largo periodo de oscuridad espiritual, la verdad resurgirá gloriosamente para ser predicada en forma de triple mensaje. Según Apocalipsis 14:6-12, es un triple mensaje. ¿Cuál es ese triple mensaje? Leamos en Apocalipsis 14:6-12.
Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decían a gran voz: teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoran al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia de Dios. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni el día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen. Muy bien. El mensaje es el mensaje de los tres ángeles. Adora a Dios, busca a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Solo tenemos que venir al Señor. Solo tenemos que venir a nuestro Padre Celestial. Si tú todavía tienes dudas, si tú todavía no has decidido sellar tu pacto con Jesús, tú no tienes que hacer mucho. Solo tienes que inclinar tu rostro delante de Él y decir: Señor, mira, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que me muestres dónde está la verdad. Muéstrame la verdad. Enséñame tu camino. Y tú verás que el Señor te va a mostrar cuál es la verdad, cuál es la iglesia verdadera. ¿Dónde está ese camino que el Señor quiere llevarte? El Señor tiene bendiciones para ti. El Señor tiene grandes cosas para ti. Pero es tu decisión aceptar ese regalo que el Señor tiene para ti. Es tu decisión seguir los mandamientos por amor, no por temor a tu Padre Celestial, porque muchas veces tenemos miedo de perdernos y queremos hacer las cosas porque tenemos miedo a las consecuencias que nos pueden traer los malos actos. Pero, ¿y qué hay con ese que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Qué hay con esa sangre que fue derramada para comprarte a ti? Mira lo valioso que eres. Muchas veces nosotros estamos en un estado depresivo, en un estado decaído, en un estado con que todo nos sale mal. Pero yo te invito a que solamente mires hacia arriba y aclame a aquel que le dio todo por ti, Cristo Jesús. Él se dio por ti porque te ama, porque para Él tú eres lo más valioso. Él quiere que le seamos fieles. Él quiere salvarte. Pero para eso tú tienes que poner de tu parte. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. El Señor es un caballero. Él no empuja tu puerta. Él te toca la puerta y Él espera que tú te pares y que tú le abras la puerta de tu corazón para que Él entre y puedas tú cenar con tu amado Jesús. Muy bien, la iglesia adventista, dicho sea de paso, hago una aclaración. Adventista quiere decir advenimiento, regreso, vuelta. Todo aquel que cree que Jesús vuelve por segunda vez es adventista, porque adventista lo más que significa es que cree en el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Si usted es católico, si usted es budista, si usted de cualquier religión que sea, evangélica, y usted cree que Jesús viene otra vez, usted es adventista. Porque adventista lo que significa es que cree en el segundo advenimiento del Señor Jesús.
Ahora, nosotros somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos el sábado, según el cuarto mandamiento en Éxodo 20 del 4 en adelante. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día, que aquí equivale a sábado, se da de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo el Señor Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Mas el séptimo día, sábado, reposó Dios. Por lo tanto, lo honró y lo santificó y descansó el séptimo día, que es el sábado. Mi Señor Jesús, los discípulos, María, guardaron el sábado. Y Él me manda a mí, a Yani, y te manda a ti, que guardes su día de reposo que Él santificó y nos mandó a que los guardaran. Entonces, es un deber obedecerle a Él por amor y guardar los 10 mandamientos por amor a nuestro amado Redentor Jesús. Muy bien, la iglesia adventista surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado de un profundo estudio de la Santa Biblia. Nosotros no tenemos un libro extra, nosotros leemos las Santas Escrituras, lo que dice la Biblia. Entonces, dice que posee las 4 características distintivas de la iglesia verdadera. Para ser una iglesia verdadera, una iglesia tiene que tener unidad de doctrinas, ritos y gobiernos. Eso lo encontramos en Efesios 4, 3 al 6. Santidad en la vida y conducta de sus miembros. Eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 7. Tercera característica, universalidad. Lo encontramos en Mateo 24, 14. Apostolicidad. Esto lo encontramos en Judas 3. La iglesia adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predica el evangelio a miles de ministros, además de la radio, la televisión y las publicaciones editadas en más de 50 casas editoras. En el campo de la enseñanza, la iglesia sostiene varias universidades, 360 grandes colegios, más de 4.500 escuelas primarias, 114 hospitales y sanatorios, además varias docenas de lanchas hospitales, clínicas rodantes y aviones y sanitarios. Las autoridades de la iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La iglesia se gobierna con el consejo de sus miembros. Una iglesia no surge porque sí, sino que se hace una elección. Para elegir a alguien en la iglesia adventista, los miembros tienen que ser primero bautizados. Tienen que coger lo que estamos haciendo hoy, que son los estudios bíblicos. ¿Para qué? Para que usted pueda tener conocimiento de por qué se hacen las cosas. Porque no debemos hacer las cosas simplemente porque sí o porque yo le diga. Todo lo que le estamos diciendo hoy, lo hemos leído nosotros mismos en la Biblia, la santa palabra de Dios. Entonces, esos miembros se bautizan como una muestra de que usted le ha entregado su vida al Señor Jesús, que usted recibió al Señor Jesús como su Salvador personal. Y como testimonio, usted se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pasando así al libro de la iglesia, y donde hay un manual de la iglesia que dice los requisitos que debemos tener para formar parte de esa iglesia, que somos tú, que somos yo, pero que es un miembro sagrado de Cristo. Entonces, para elegir a un representante, para elegir o ocupar cualquier cargo
en esa iglesia se hace una elección con todos los miembros activos de la iglesia y se elige a una persona con mucha oración primero y se elige a una persona que uno crea que tiene la capacidad para desempeñar ese cargo. Entonces los miembros levantan su mano derecha si están de acuerdo, levantan la mano izquierda si están en desacuerdo o no levantan la mano, simplemente. Y entonces entre todos se eligen los dirigentes de la iglesia de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus dones, porque por ejemplo, una gente que cante lindo, no la voy a poner, por ejemplo, en el departamento de humo y grasa, que es en la cocina, pues la pongo para darle la bienvenida a las personas que están ahí delante. Una gente que sea un poquito tímida, pues no la voy a poner a orar en el frente, si sé que le da un poquito de timidez estar delante de los hermanos. O sea, se eligen de acuerdo a los dones que el Señor te haya dado. Pero, como ya le decía antes, si pones tus dones a trabajar para Dios, el Señor hará maravillas contigo y ya verás cómo el Señor te va a preparar. Como a mí, por ejemplo, yo nunca había hablado así en la cámara, yo no me conocía con el Zoom, con las redes sociales para nada. A mí ha tenido Diana que darme un poquito de, de cátedra y Walsh acá que es ingeniero también, han tenido que darme mis cátedras porque yo solo soy psicóloga y madre, más de ahí no sé, bueno, y que canto para la honra y gloria de Dios, pero con los medios yo soy un cero. Así es que me han tenido que dar mi cátedra y estar siempre apoyándome porque no todos tenemos los mismos dones. Entonces yo digo, mira su mano, cada dedo tiene una forma y un tamaño distinto. Todos son distintos, pero con la mano, cuando usted la trabajamos juntos, podemos unirnos para la honra y la gloria de Dios. Así es que por pequeño que usted sea, como este meñique chiquitito, póngase en las manos de Dios y usted verá que unidos con el Padre Celestial, usted podrá hacer maravillas con sus dones y ser un maravilloso miembro de iglesia. Somos una familia maravillosa, una familia unida. Y yo te recomiendo y yo te animo a que vayas a tu iglesia y si está cerrada, únete con nosotros a través del Zoom y sé parte de esta maravillosa familia que es la iglesia del Padre Celestial, la iglesia de Cristo, donde Él es el fundamento, donde Él es la roca, donde Él es la fuente de poder. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a pasar rapidito a tus deberes. ¿Qué debo hacer? Primero, debo unirme con la iglesia verdadera. Segundo, debo permanecer fiel y firme. Aunque venga lo que venga, vengan pruebas, vengan potestades, vengan terremotos, lo que venga, tenemos que estar firmes porque estamos puestos en la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y que permita que tú seas parte activa de nuestra familia mundial cristiana adventista y que un día nos podamos ver en la patria celestial. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a orar rapidito. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres la roca, Señor. Te damos gracias porque en ti podemos estar seguros. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada día y podemos postrarnos y venir delante de ti, Señor. Te suplicamos, oh Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser parte de tu gran familia cristiana, Señor. Porque cristiano significa ser imitador de Cristo. Ser cristiano es querer imitarte, querer pasar tiempo contigo, Señor, querer ser como tú. Ayúdanos a poner nuestros dones en tus manos. Ayúdanos a trabajar para ti, no importa por pequeño que sea nuestro don, porque puestos en tus manos podemos hacer maravillas contigo, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú bendigas a cada miembro aquí presente y cada persona en la ancha faz de la tierra, Señor,
que pueda tener acceso a este estudio bíblico. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo transforme. Que tu Espíritu Santo lo cambie, que lo toque, lo redima. Pero sobre todo, Señor, que lo proteja de todo mal. Manda a tus santos ángeles, Señor, que nos cubran, que nos protejan y que nosotros, Señor, podamos algún día tocarnos cara a cara contigo, Señor. Que podamos ver tu dulce rostro y que podamos escuchar tu dulce voz. Ayúdanos a invitarte a que entres y hagas tu morada en nuestros corazones desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y rompe nuestras cadenas, Señor. Ayúdanos a unirnos a ti desde ahora y para siempre. En el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos concluido la lección número 14.